todos y a todas. Gusto en verlos. Vamos a continuar con el tema, pero está pendiente una parte importante del último tema que ya no pudimos ver porque andábamos recortados de tiempo. Hablando sobre la insuficiencia arterial crónica, es un detalle que hay que tocar, que no vimos, que fue la insuficiencia arterial crónica agudizada, si se acuerdan del tema. Hay una parte que incluso se manejó en el tema de insuficiencia arterial aguda, pero que yo les decía que lo íbamos a ver hasta la clase siguiente. Entonces, si recordamos, calentamos neuronas respecto a ese tema, ¿alguien me podría decir qué diferencia hay entre una insuficiencia arterial aguda y una insuficiencia arterial crónica agudizada? ¿Qué diferencia puede haber? Puede ser que en una... ¿Sí me escuchó? Sí, escucho. En la aguda, o sea, no había como una placa de ateroma previamente y un émbolo viajó y la tapó. Ajá. Y en la crónica agudizada, pues que, bueno, yo me imagino que pues tenía estas placas de ateroma ya formadas, o sea, ya estaba obstruyendo el flujo de cierta forma, pero de pronto se desprendió y tapó la arteria. Ok. ¿Y qué determina la formación de esas placas de ateroma? El depósito de colesterol. ¿Quién lo provocó? ¿Cómo? Sí. ¿Quién te provocó todo ese problema que lo llevó a esa insuficiencia arterial? ¿O qué cosa lo provocó? ¿Una dislipidemia podría ser? Bueno, una dislipidemia, o sea, o una diabetes, o un tabaquismo. Entonces, aterrizando la respuesta que tú comentas, la diferencia, ¿cuál sería? Pues que hay antecedentes. Antecedentes de aterosclerosis, ¿no? Entonces, si el paciente de repente empieza con la 6P, porque puede pasar, por supuesto, hipotermia, palidez, etcétera, etcétera, resulta que el paciente es diabético, fumador, de medicación, ¿no? Entonces, la diferencia entre una crónica agudizada y una aguda, primero, serán los antecedentes. Ahora, tú misma, doctora Majetsi, ¿cuánto es el tiempo que dura la isquemia en un paciente en irreversible? 6 horas. ¿Alguien puede complementar la respuesta de la doctora? 6 a 8 horas. ¿Será igual que en una insuficiencia arterial aguda pura? ¿Nadie? ¿Nadie puede responder a esa pregunta? ¿Será igual? ¿Qué diferencia hay, además de los antecedentes y qué es crónico? ¿Qué es lo que hace, qué convierte esa situación vascular en una situación crónica? ¿Qué cambios hay? ¿La presencia de qué? ¿De circulación colateral? De circulación colateral, doctora, exactamente. Entonces, si hay circulación colateral, a diferencia del joven que tuvo un accidente y se le rompió la arteria, o del que tuvo un embolismo, que no tiene circulación colateral, aquí hay circulación colateral que le permite una prolongación de la isquemia antes de convertirse en irreversible. ¿Cuánto tiempo tiene? Es variable, es variable. Pero con una persona con isquemia crítica, con antecedentes de aterosclerosis, puede durar más tiempo de manera reversible una isquemia. Depende de la presencia de colaterales. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia arterial crónica agudizada, hay que aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ojo, lo que no hay que hacer, y lo vamos a puntualizar, vamos a ser muy claros, porque eso lo van a encontrar si es que no lo han visto antes en pacientes hospitalizados.
No sé si les ha tocado ver a algún paciente con el pie en alto y una lamparita en su pie. ¿Sí lo han visto? Doctor Raúl, ¿tú crees que sí? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? Sí, doctor, pues había visto un paciente que igual había tenido un caso de isquemia, no recuerdo bien las razones, pero tenía el paciente elevada la extremidad inferior y le habían comentado que, bueno, él comentaba que le habían comentado a él que tenía que aplicar calor, entonces por eso comentaba lo de la lamparita. Bien, ok. Bueno, fíjate bien. Fíjate, en ese paciente que tuviste, si yo le elevo la extremidad y le doy calor, vamos a hablar primero, si elevo la extremidad, ¿qué crees que pase? ¿Le ayudaré a la perfusión arterial? Pues tal vez por una vasodilatación sería como el principio fisiológico y mejora un poco la circulación. Eso es lo que te dicen los maestros cuando te explican por qué le dan el calor local. Pero si tú elevas la pierna de un paciente con una pierna isquémica, ¿qué estás haciendo al elevar la pierna? Estás yendo en contra de la gravedad. Entonces, si antes le costaba llegar a la sangre al extremo del pie, si tú elevas la pierna, pues le dificultas más. Entonces el paciente va a empezar con más dolor, más isquemia. Lo que pasa es como elevar las piernas ayuda a la circulación, le elevan las piernas. Lo que platicábamos el otro día de que hay que saber distinguir cuáles son los problemas de la circulación. Entonces, no hay que elevar la pierna, porque aumentamos la isquemia con yendo en contra de la gravedad, ¿de acuerdo? Ahora, si le pones calor local, ¿qué va a pasar con esa isquemia? Ok, te va a dar una vasodilatación en la piel, ¿no? Y de hecho, si tiene, por ejemplo, un pie de langosta, pues ya está con vasodilatación. El pie está frío. Ah, está frío, dale calor porque está frío. ¿Qué puedo provocar si le pongo calor local? ¿Qué pasa con este ciclo de Krebs? ¿Cómo está aquí que está produciendo ácido láctico? ¿Por qué? Por la falta de oxígeno y ¿Podría aumentar el metabolismo del tejido que está entrando en calor? El calor, exactamente. Entonces yo tengo un ciclo de Krebs que ya está formando y además le agrego calorcito. Eso empeoraría la isquemia, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo tengo una isquemia, lo que hago, por ejemplo, si voy a hacer un trasplante renal, pues lo que hago es meter el riñón en hielo, porque eso disminuye el metabolismo y hace que el riñón que saqué de un paciente soporte más la isquemia, ¿no? Pero si le pongo calor, pues lo que estoy haciendo es precipitar la isquemia, aumentando el metabolismo. Entonces, un paciente con isquemia no se eleva la extremidad, porque además lo vendan. A veces le ponen vendaje de Jones, que es algodón, pero lo ponen apretado. Entonces, no poner compresión, no elevar la extremidad, ni poner calor local. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan bien de estas tres, no? Bien. En este caso, sí podemos hacer un tratamiento con trombolisis, porque la trombolisis tarda tiempo, pero tenemos colaterales que nos permiten esperar. Puede ser anticoagulación, dependiendo del caso, si es un paciente de alto riesgo quirúrgico, bueno, anticoagulación que puede compensarse, o en un paciente que hay isquemia y es un caso ideal, pues trombolisis, y ya que se libera la zona trombótica, podemos poner una angioplastía con stent o un bypass, dependiendo de la extensión del problema. Recuerden que una lesión corta, idealmente, y de vasos grandes, se trata con angioplastía con stent. Una lesión larga de vasos pequeños, se trata con angioplastía o principalmente con bypass, como el caso que vimos la otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar rápidamente a
el tema de enfermedad carotídea. No voy a entrar ahorita a mis esquemas. Vamos a empezar aquí desarrollándolo para poder verlos, porque pues casi no los conozco. Entonces, empezamos con la definición. ¿Qué encontraron de definición de enfermedad carotídea? ¿Quién quiere participar? A ver, doctora Nidia. Bueno, yo encontré que es la disminución progresiva y gradual del calibre de la arteria que afecta, al flujo. ¿De la arteria? ¿De cuál arteria? De la carótida. De la carótida. Ok. Aquí vamos a hablar en conjunto de arteria, de enfermedad carotídea y enfermedad vertebrovascular. Hay en ciertos puntos que se asemeja y en ciertos puntos que se diferencia, sobre todo en síntomas y tratamiento. Y hay unos síntomas que sí se parecen. Entonces, ¿cuál es la etiología, doctora, de la enfermedad carotídea y de la vertebrovascular, que también es una obstrucción progresiva del flujo de la perfusión cerebral? Bueno, yo encontré que la aterosclerosis es la que causa más casos, el 20%. Puede ser por tumores, radiación, por displasia fibromuscular, por embolismos. Ok, a ver, pero entonces el 20% es por aterosclerosis. Ajá, yo encontré un dato que decía que la aterosclerosis carotídea es la causa de aproximadamente el 20% de 7,000 casos de accidentes cerebrovasculares. Bueno, pero estás hablando de accidentes cerebrovasculares que pueden ser sangrados o pueden ser, ¿no? No. Pero si hablas exclusivamente de enfermedad carotídea, la aterosclerosis, pues es el principal problema, no es el 20%. ¿Alguien sabe qué porcentaje? Más del 80%. Más del 80%, ¿de acuerdo? Y lo demás, fibrodisplasia, ¿qué te comentaste? Embolismos. Embolismos, radiación, displasia. Bien. Hay también problemas anatómicos cuando hay angulaciones o tortuosidades, donde no necesariamente es aterosclerosis, pero sí alguna angulación de la arteria que provoca una estenosis. O también procesos inflamatorios. ¿Qué proceso inflamatorio autoinmune me puede dar una enfermedad que repercuta en la irrigación cerebral? ¿Lo encontraste? Perdón por el ruido que se escucha de fondo. No pasa nada. ¿Puede ser la vasculitis de Takayasu? La arteritis de Takayasu, correcto. Muy bien. Así es. Entonces, esas serían las etiologías y la más común de todas es la aterosclerosis. Y aquí es muy importante entender la fisiopatología, porque hay dos maneras en las que una estenosis carotídea te va a provocar un problema de isquemia a nivel cerebral. Una es por disminución de la perfusión, cuando la estenosis es muy importante, pero la más común es por microembolismos que suceden dentro de la placa de ateroma y que migran hacia el cerebro. Y de ahí normalmente se van por una de las arterias y me van a provocar los síntomas referentes a esta zona. ¿Alguien encontró cuál es la arteria que suele sufrir más estas microembolizaciones? A ver, doctora Evelyn. No, doctor, no encontré como tal una arteria. Bueno, entonces la embolización normalmente más común es en la arteria cerebral media. Entonces, dentro de esas dos fisiopatologías, la más común es el microembolismo, ya sea por placas de ateroma o ya sea por trombos que se forman en úlceras de las placas, ¿de acuerdo? En úlceras de las placas. Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo un esquema, vamos a ver, un esquema de una enfermedad carotídea,
donde tengo una placa de ateroma y esta tiene un nicho ulceroso, ahí se le llama. Este nicho ulceroso puede estar provocando constantemente embolizaciones. Y entonces me va a dar esos síntomas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Doctores, doctoras, ¿se entiende? Sí, doctor. Bien. Ok. Entonces, ahora, vamos a hablar de cuadro clínico. Entonces, en el cuadro clínico, ¿qué vamos a tener? Ya hablamos de etiología, cuadro clínico. A ver, ¿quién quiere platicarnos del cuadro clínico? A ver, doctor Marco, cuéntanos. ¿Qué encontraste del cuadro clínico? No se te escucha. No se te escucha, doctor. Ahí ya me escucho, doctor. ¿Ya? Ah, perfecto. Por parte de si hay está en la carotidia, si nos enfocamos en la anatomía de la carotidia, bueno, si se localiza la carotidia, vamos a encontrar hemiparesia, o puede haber hemiplegia, afasia y disartria. ¿Qué tipo de afasia? No sabría decirle, doctor. ¿Cuántas afasias hay? ¿No sabes? Si te involucra cerebral media, entonces vas a tener parte del frontal, ¿no? Entonces hay dos afasias que se caracterizan aquí, parte del frontal y parte del temporal. ¿Alguien sabe las afasias? A ver, doctor Luis Daniel, ¿estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, cuéntanos, ¿qué afasias hay? La verdad no sabría decir, doctor, las afasias. A ver. Sí. Bueno, pero normalmente se caracteriza por esas dos afasias, la motora y la sensitiva. Entonces la motora efectivamente escuchan, entienden, pero no pueden expresarse. Y la sensitiva sí pueden expresarse, sí pueden moverse, sí pueden hablar, incluso, pues, bueno, de hecho de eso trata la afasia, pero no ligan lo que tú le estás diciendo. Entonces, esa es una afasia de Wernicke y la otra es la afasia de Broca. Y entonces, eso te puede dar, empieza el paciente con dificultad para el lenguaje, con más predominio motoro, por ejemplo, puede haber hemiparesias, puede haber hemiplegias, y pueden durar un tiempo determinado. Entonces, tú, mi doctora Mariana, platícanos, ¿cuánto puede durar ese problema neurológico, ese evento neurológico? Ajá. Ok, pero en tiempo, ¿cómo clasificarías? ¿Cuánto dura? Si dura tanto es esto, si dura más allá es esto. ¿Alguien encontró eso en el tiempo? ¿Cómo se llama si dura solo 24 horas? A ver, doctora Goretti. No, doctor, no encontré. Lo único que encontré en el tratado de cirugía era que para considerarse una enfermedad carotidia asintomática debía de presentarse en los últimos 6 meses. Fue lo único. Hombre, pero en el cuadro clínico está, es parte del tema. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se llama si dura solo 24 horas? ¿Nadie lo sabe? ¿Isquemia cerebral transitoria? ¿Isquémico transitorio? Así es.
ataque isquémico transitorio, ¿verdad? Donde esa disartria, donde esa falta de fuerza no se presenta cuando el paciente va a consulta o va a la familiar y, oiga, que mi abuelito, mire, que dejó de hablar, ahorita está muy bien, pero ese día todos nos asustamos, la llevamos a urgencias. Entonces, si dura menos de 24 horas, entonces es un ataque isquémico transitorio. Si hay una situación de amaurosis, ¿encontraron qué tipo de amaurosis es? Ese cuadro clínico no lo encontraron, ¿el síntoma? Amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz es secundario. Bueno, todos estos síntomas son secundarios principalmente a embolismos. Por eso es que son fugaces o son transitorios. Y son un aviso de que se puede venir un accidente vascular cerebral más importante. De hecho, hay una transición entre una isquemia cerebral transitoria y un infarto cerebral, que es el déficit neurológico isquémico reversible, que más o menos puede durar hasta una semana. Ya lo que dure más allá es un problema de daño irreversible. En muchas ocasiones no hay aviso. Se presenta el accidente vascular cerebral secundario en la enfermedad carotidia y hay un infarto. Sin embargo, puede haber estos avisos de isquemia cerebral transitoria. Ok, en el caso de la enfermedad retrovacilar, vamos a encontrar algunos síntomas son similares y otros son distintos. ¿Qué encontraron de esos síntomas? ¿De qué lo diferenciaría de la enfermedad carotidia? A ver, doctor Carlos Quirós, ¿estás por ahí? ¿No estás por ahí? Ok. Doctor, bueno, no sé, perdón, ¿es Levit, es doctor o doctora? Perdón que haga esa pregunta. Soy hombre. Perdón, doctor, es que nada más no tienes tu cámara prendida. Es que tengo muchas fallas con el internet, entonces procuro que esté mejor así. Bien, ¿sí me escuchas? Sí, perfectamente. Bien, ¿qué síntomas va a tener aquel paciente que tiene una enfermedad retrovacilar? Pues de lo que estábamos hablando también, pues la amaurosis tendría que ver ahí, ¿no? No, la estás adivinando, doctor. O sea, no es amaurosis. Sí, ¿no? No es amaurosis. Vértigo. Bueno, es que según lo que encontré, era vértigo, cefalea, visión borrosa, que tendría como disminución de la fuerza. Y eso sí. Esta ataxia. Eso sí, o sea, claro, tienes ataxia, tienes disminución de la fuerza de ambas extremidades, no solamente de una. En la enfermedad carotidia es unilateral, ¿verdad? Es hemiplesia, hemiparesia, unilateral. El lado contralateral del problema. Y en enfermedad retrovacilar puedes tener debilidad de ambas piernas, puedes tener ataxia, por supuesto, vértigo o mareo, cualquiera de los dos, que son diferentes, ¿verdad? Y la cefalea se presenta en ambas. Y puedes tener falta de coordinación, lo que se llama disdiadococinesia. Bueno, entonces, se parecen, pero no son iguales. Y tienes trastornos de la visión, pero no son amaurosis. Son hemianopsias. ¿Sería como una parálisis? No. Hemianopsias. Okay. Hemianopsias de hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del lado que esté afectado. ¿De acuerdo? Bien, esos serían los signos y los síntomas. Métodos diagnósticos. A ver, ¿quién más no ha participado? Doctora Mariana Díaz, ¿estás por ahí? Sí, doctor, nada más que también tengo problemas con mi internet. Bien, pero sí me escuchas. Sí, un poco cortado a veces, pero sí. Bien, platícanos, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos?
Pues yo encontré que los más utilizados es el Doppler, bueno, la ecodoppler, y Ajá. la arteriografía selectiva, que esa se considera la más específica. Así es, tienes ahí, digamos que son los dos métodos diagnósticos más importantes. El más usado es ultrasonido Doppler, sobre todo para la enfermedad carotidia a nivel de carótida en cuello, porque en esa zona el ultrasonido accesa fácilmente a las estructuras vasculares y entonces tenemos una buena especificidad y sensibilidad. La angiotomografía empieza a sustituir esa angiografía selectiva que tú comentas, por los que los sensores de los tomógrafos cada vez son más sensibles. Sin embargo, todavía si quieres una fineza, puedes utilizar la angiografía selectiva, pero ya está en menor uso. Entonces, normalmente el plan quirúrgico o el plan de tratamiento se hace con el ultrasonido Doppler y la angiotomografía o la angiografía selectiva. Hay otros métodos diagnósticos como la gammagrafía cerebral, el Doppler transcraneal, que son auxiliares nada más. Los que más en sí se utilizan no son esos tres que acabamos de mencionar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Encontraste tratamiento, doctora Mariana? Pues encontré que también se tiene que tener un tratamiento médico para controlar pues, los factores de riesgo. Por supuesto. Podrían ser antiagregantes o anticoagulantes. Ajá. Pues ya después se puede pasar a la angioplastia con balón. Bueno, eso es lo que encontré, parte de lo que encontré. Ok, ¿en qué momento tú dirías, bueno, hasta aquí este paciente ocupa solamente terapia de antiagregantes, pero este paciente ocupa un tratamiento más invasivo? ¿Encontraste algún criterio? No, doctor. A ver, ¿quién le puede ayudar a su compañera? A ver, doctora Fernanda Díaz, ¿estás por ahí? Ya te vi. Sí, doctor, pero no tampoco encontré. No encontraste. Doctora Itzel. Puede ser bueno, respecto a la estenosis. Ajá. Si la estenosis es menor al 50%, entonces no se debería dar un tratamiento más invasivo. Bien, bien. Ese es digamos, el ángulo de referencia. La estenosis y la estenosis de un 50% o menos. Entonces, por hallazgo, o tiene un soplo el paciente a la hora de explorarlo, junto con los síntomas. Tiene un soplo el paciente, o está sintomático, y en una revisión le encuentran un soplo, pero tiene menor de 50%, entonces es manejo conservador. Ahora, si es 50%, pero está asintomático, es conservador. ¿De acuerdo? Después del 50% hay que intervenir si está con síntomas. Y 60% o más cuando está asintomático. ¿Se entiende? Entonces, si no tiene síntomas, puedo tener más margen de estenosis para hacer un tratamiento invasivo. Hasta antes del 60%. Si tiene síntomas del 50% o más de estenosis, hay que tratarlo. Recuerden que los síntomas ya son un aviso de que puede haber una complicación. ¿De acuerdo? Y entonces se trataría con angioplastía, con stent, ¿o qué otro tratamiento hay? A ver, doctora Diana Pérez Mondragón. Ay, no, doctor, no encontré esa información. Ah, qué caray. A ver, doctor Víctor. Víctor Piedras. Solo encontré la angioplastía con endoprótesis. No, es que no puede ser. Les falta. Pobre paciente, no. Tiene que haber otras opciones. No todo es angioplastía con endoprótesis. ¿Alguien encontró? ¿Qué otra opción hay?
A ver, doctora Giovanna. Yo encontré que la endarterectomía carotidia también podría ser. Claro, así es. Y, ¿sabes? ¿Pudiste encontrar de qué se trata eso? Bueno, de lo que entendí es que es prácticamente remover el émbolo. ¿Pero cuál émbolo? Pues O sea, el si que... hay que remover algo. Si hay que remover algo, efectivamente. Ajá. Pero no tenemos una embolización que haya que quitar. ¿Qué es lo que tienes que quitar? La obstrucción. ¿Y con qué está obstruido? ¿Qué es lo que obstruye? Ya dijimos que es el 80%. ¿La placa? La placa de ateroma, claro. Entonces en la arterectomía se hace una cirugía, cielo abierto, donde ya sea ocluyendo ambos extremos de la carótida o con un shunt, que es un tubo que da irrigación mientras nosotros estamos trabajando, retiramos esa placa de ateroma. Que es la fuente de estenosis o es la fuente de embolismos, eso sí, ¿de acuerdo? Ahora, de estas dos, y a veces se hace una sutura primaria, un cierre primario, o en muchas ocasiones se puede dejar un parche, o sea, vamos a un esquema. Si nos vamos a un dibujo, yo tengo mi placa de ateroma que ya retiré. Vamos a poner que aquí está la placa, ¿no? Entonces hago una incisión. Entonces retiro mi placa de ateroma y me queda mi incisión en esta parte y le pongo un parche de vena, safena o de material sintético. Y entonces con esto hago, y lo suturo, con esto hago que la luz de la arteria aumente, ¿verdad? El rango de luz, el diámetro aumente. Entonces, con esto lo que pretendo es disminuir la restenosis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tratamiento ideal de estos pacientes? ¿Cuál es el que se debe de hacer de manera primaria? Primero se tiene que operar. O sea, la primera opción debe ser endarterectomía carotidia. Ya se ha visto, conforme han pasado los años y se ha conocido la experiencia de la terapia endovascular, que hay mucho más riesgo de embolismo. Si yo pongo una angioplastía con balón y además le pongo un stent, pues una placa de ateroma se puede liberar e ir hacia masa encefálica. Aunque hay protectores, pero eso no asegura. Entonces se ha visto que hay más tasas de complicaciones en la terapia endovascular. Entonces la primera elección de tratamiento es la cirugía de endarterectomía carotidia. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Y si el paciente es de alto riesgo quirúrgico, tiene un cuello difícil, por ejemplo, una bifurcación alta, tiene, por ejemplo, un cuello radiado, que es imposible prácticamente de secar tejidos, ya tuvo una restenosis, entonces ya fue intervenido, hay fibrosis, o la estenosis es intracraneal, bueno, pues ahí lo ideal es que se haga terapia endovascular. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una duda. Sí, ¿quién? Doctor Raúl, ¿verdad? Sí, doctor. Dime, doctor. ¿Se utilizan para esto? ¿Había encontrado los criterios de riesgo de SUNT? ¿Sí se utilizan para evaluar el tratamiento? Mira, doctor, desconozco esos criterios. Aquí yo me estoy basando en la valoración que puede haber preoperatoria. Okay. Y es un paciente con ASA 3 para en adelante, ya es un paciente que a lo mejor había que considerar hacer terapia endovascular. Ahora, no seas malito, pásame por favor
tus criterios de zoom para revisarlos y yo te digo si es por ahí o no. ¿De acuerdo? Mándanos en foto, te los encargo, ¿eh? Aquí lo voy a anotar porque el otro día hice encargo a alguien y no me acuerdo quién fue. Entonces aquí te anoto para que me mandes esos criterios de zoom. ¿De acuerdo? Sí, doctor, claro. Bien, ahí te los encargo. Pero normalmente, tratando de contestar tu pregunta, se utiliza básicamente el criterio quirúrgico. ¿Qué tanto riesgo tiene? Y en base a eso se hace. Y normalmente, si es un riesgo quirúrgico aceptable, es preferible la endarterectomía carotídea. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Bien, entonces rápidamente vamos a pasar a algunas fotografías de algunos casos. Vamos a ver. Bien, ¿se alcanza a ver una foto pequeñita en el centro? Bien, está pequeñita porque es una foto que fue hackeada, intervino un virus y la pudimos rescatar, así quedó pequeña. Pero quiero que ustedes vean esta zona de aquí. Aquí está la bifurcación carotídea, aquí se ve como un volcán. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Bueno, en la siguiente, esta es una arteriografía por sustracción digital. Es una maravilla porque me retira el tejido óseo y solamente vemos el vaso, la luz del vaso. Entonces, los artefactos que pudiera haber por el tejido óseo pues, se ven eliminados. Entonces, está mucho más claro aquí. Ahora, esta es una arteriografía convencional. Sin embargo, esta tiene vamos a expresarlo como una superaplicación que es una geografía selectiva. Como tú decías, doctora, hace rato, me parece que fue la doctora Mariana. Si no me corriges, doctora, tú comentaste de la arteriografía selectiva. Aquí vean cómo está el catéter. Esto se introduce a nivel de femoral o de braquial hasta llegar a la zona que nos interesa estudiar. Aquí se inyecta medio de contraste y miren ustedes cómo está haciendo una turbulencia. Se concentra aquí en medio de contraste y se va hacia arriba. Este paciente empezó con isquemia cerebral transitoria. Un masculino diabético hipertenso que empezó con parestesias y disartrias. No se le entendía lo que decía y le duraba 3, 4 horas. Entonces encontró esto en su estudio. Y pues claro que se le hizo una endarterectomía carotídea. Miren, este es un caso muy interesante. Se hace una geografía selectiva. Ya se ven todos los vasos. Carótida interna, primero común, interna y externa. En la carótida interna ya pasó todo el tiempo necesario para que se vea todo el árbol. ¿Qué es lo que está faltando aquí? ¿Qué es lo que es anormal? Yo no veo estenosis de entrada. No hay estenosis, ni hay aneurismas tampoco. Pero ¿qué está raro aquí? Si ya pasó un tiempo y ya un tiempo en segundos del disparo y ya está el medio de contraste a nivel cerebral. ¿Alguien me puede decir? Pueden equivocarse, ¿eh? No hay problema. No se ve del lado izquierdo igual que el derecho. Pues no se ve. No se ve el lado izquierdo. No se ve el lado izquierdo. Esta persona tiene el polígono de Willis incomunicado. ¿De acuerdo? Se debería de ver todo lo que es en esta zona ya la conexión entre las arterias. Por eso, cuando hacemos endarterectomía carotídea, hay muchos que lo hacen selectivo. Yo lo hago rutinario. Le pongo su shunt. Como les decía, que es un tubo provisional que me permite mantener el flujo. Porque si yo pinzo para hacer la endarterectomía y no tiene circulación contralateral, pues lo voy a sacar con un infarto cerebral. Que luego eso pasa. Afortunadamente a mí no me ha pasado, por supuesto. Pero ha pasado. El paciente sale con un infarto cerebral y entró con
una isquemia cerebral transitoria. Entonces, tiene su chiste este procedimiento. También la endarterectomía carotidia tiene complicaciones, por supuesto, pero son menores que en la terapia endovascular. Bien. Otro estudio, también una geografía con sustracción digital, pero en negativo, donde se ve, miren, esta estenosis tan importante en la bifurcación. Y está estenosada la carótida interna y la externa. ¿Se fijan? Aquí está la interna, que da ramas, la tiroidea, etcétera. Y acá está la interna, que es externa en el plano, ¿de acuerdo? Pero su base es interna en el cráneo. ¿Sí? Las dos están estenosadas de manera muy importante. Más del 90% de estenosis. ¿De acuerdo? Creo que son todas. Ah, no, esta es otra. Ah, esta es otra imagen. Miren, aquí está el nicho ulceroso, donde hay embolismo. Y quiero mostrarles esta. No tiene muy buen foco. Sin embargo, esta paciente tenía también TIAs o isquemias cerebrales transitorias. Pero en las carótidas el ultrasonido vascular era normal, totalmente normal. Pues había que seguir, investigar por qué tenía esos síntomas. No podemos descartar nada más porque el ultrasonido era normal. Entonces, en la zona intracraneal, vean ustedes esta estenosis, ¿sí la ven? Ya en las porciones petrosas, aproximadamente petrosa de la carótida interna. ¿Lo notan? Entonces, por eso, no siempre va a poderse aplicar un ultrasonido Doppler. Si es una enfermedad intracraneal o si la estenosis es en el origen, por ejemplo, de la carótida común izquierda o del tronco brachiocefálico, el ultrasonido no nos va a servir. Entonces, tenemos que apoyarnos por los estudios de gabinete más invasivos, como una arteriografía o una angiotac, cuando menos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, hoy les faltó revisar un poco más. Revisen un poquito más a profundidad los temas, ¿ok? Entonces vámonos ahora al programa para mañana. Y para mañana vamos a ver isquemia mesentérica. Mañana miércoles. Mañana miércoles, vamos a ver la isquemia, lo que es la isquemia mesentérica aguda, trombosis mesentérica, isquemia mesentérica aguda y la isquemia mesentérica crónica. Dentro de la isquemia mesentérica aguda, también cuáles son los tipos de isquemia mesentérica aguda que hay. Hay varios. Aparte del desarrollo del tema, pues, ¿no? Definición, etiología, cuadro clínico, métodos diagnósticos y tratamiento. Que es diferente también en la isquemia mesentérica aguda y la crónica, ¿de acuerdo? Entonces, repásenlo de favor, véanlo con profundidad y nos veríamos el día de mañana para este tema. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces, de nada, felicidades a sus mamás, de todos y de todas. Y nos vemos mañana. Y si alguna de ustedes es mamá, también, felicidades. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, disculpe, Sí. soy Sí. Esme, con lo que le había comentado del